clase, entonces siempre tengo de entre 28 y 30, pero nunca están los 35, entonces sí me gustaría saber si de pronto están pasando por alguna situación o de pronto habrán anulado la materia, pero bueno, todavía en el SGU Vale, siguen saliendo. hola, buenos días. Buenos días, no veo quién está interviniendo. ¿Alguien desea hablar? Creo que no. Bueno, hablábamos, chicos, de que dependiendo del tamaño de la empresa y el riesgo que tenga la empresa, van a existir exigencias por parte del Ministerio del Trabajo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Sí, entonces hablábamos en la clase anterior un poco acerca de lo general que necesitan tener las empresas, de 1 a 9, de 10 a 49, de 50 a 99 y de 100 o más. Ya se consideraría una gran empresa. Ahora, chicos, vamos a ir identificando y vamos a ir hablando de qué se necesita por tamaño de empresa específico, ¿sí? ¿Qué pasa si es que yo tengo una empresa de 1 a 9 trabajadores que se consideraba como pequeña empresa? Necesito tener, si yo tengo un trabajador, chicos, en la plataforma que ya manejamos la clase anterior, en la plataforma del Sistema Único de Trabajo, si yo ya tengo un trabajador, tengo que tener un responsable de salud y seguridad ocupacional, ¿sí? Que en este caso podría ser el dueño de la empresa o podría ser el mismo trabajador. Él tiene que velar por hacer del espacio laboral un ambiente sano. O de pronto, si es que este trabajador no tiene conocimientos suficientes en la materia de salud y seguridad, se puede contratar un asesor externo que vaya a horas a la empresa y haga gestión. ¿Sí? Luego, ¿qué tenemos que tener, chicos? El registro del médico responsable, de igual forma. Si yo tengo un trabajador, ya debo hacer vigilancia médica de mi trabajador. Exámenes de ingreso, exámenes ocupacionales y los exámenes de retiro en caso de que el trabajador decida salir de la empresa o por situaciones ajenas a la empresa se tenga que despedir al trabajador. Y ya, entonces, necesitan tener un registro en médico igual de toda esta información, registrarse en la plataforma del SUD. Si yo tengo un trabajador o si tengo 9 trabajadores, va a ocurrir la misma situación. Tengo que tener la declaración y plan de acción de riesgo. ¿Qué es esto, chicos? Ya vamos a ir aprendiendo cuando veamos los factores de riesgo. Cuando yo ya tengo determinados los factores de riesgo, que pueden ser físico, mecánico, psicosocial, ergonómico, biológico, químico, ¿sí? Yo ya tengo identificada en mi empresa cuáles son los factores de riesgo existentes, armo una matriz de riesgo, ¿sí? Dentro de esta matriz de riesgo yo voy identificando y voy valorando. De pronto el riesgo ergonómico no es tan importante como el riesgo químico. Es decir, el riesgo ergonómico podría, si no corrijo, en 2 años causar una enfermedad profesional, pero un riesgo químico, al no tener una suficiente ventilación, la exposición a cianuro, mi trabajador puede fallecer, ¿sí? O las consecuencias pueden ser fatales. Entonces, voy valorando cuál es el riesgo más importante y cuál tengo que ir haciendo actuación inmediata o urgente o parar el proceso productivo, porque el proceso productivo de pronto puede generar la muerte de mi trabajador. Sí, valoro eso y voy estableciendo las reglas de juego. Voy estableciendo una declaración y un plan de acción del riesgo. Sí, por ejemplo, se me ocurre en el tema de que yo me doy cuenta que mi trabajador está realizando actividades en un puesto cerrado y utilizando químicos como el cianuro o cualquier otro químico irritante para el trabajador. Entonces, ¿qué es lo que pongo como plan de acción de riesgo? Primero, en este caso voy a actuar en la persona, chicos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a pedir los exámenes ocupacionales. Voy a ver la vigilancia médica, cómo está la salud de mi trabajador, para de esta forma yo adecuar el puesto de trabajo. Luego voy a hacer cambios en el diseño. Si es que no tengo lugar en mi empresa para mover este proceso productivo, lo que voy a hacer es implementar sistemas de ventilación o extractores que me ayuden a mitigar el factor de riesgo químico. ¿Sí? Entonces, con eso estoy haciendo prevención para mi trabajador. Y todo esto tengo que ir registrando en esto que se llama plan de acción de riesgo. Y ojalá Dios quiera nos dé tiempo y aprendamos a hacer un plan de acción de riesgo. ¿Sí? Luego de esto, chicos, estoy obligada, si tengo de 1 a 9 trabajadores, también a implementar un plan de capacitaciones. El Ministerio del Trabajo nos da una lista de unas 500 capacitaciones, chicos, ¿sí? De estas yo tengo que escoger las que aplican para mi empresa. Entonces puedo escoger hacer una capacitación en el tema de riesgos en general,
Si de pronto yo ya tengo identificado que existe factores de riesgo físico, hago una capacitación sobre riesgos físicos, o también puedo hacer capacitación con un médico que me ayude a hablarles de la salud en el trabajo, ¿sí? La forma de hacer prevención en la salud dentro de mi puesto de trabajo. Se puede hacer capacitaciones en prevención de drogas, en el tema de VIH, ¿sí? Salud reproductiva. Todo este listado de capacitaciones la podemos encontrar en la página del SUB. Y entonces estamos obligados, y esto vayan ustedes tomando en cuenta, si es que de pronto tienen empresas, qué es lo que tienen que tener ya hecho para el 2020, ¿sí? Luego de eso, chicos, tenemos que tener un plan de vigilancia de la salud. Al igual que se registra el plan de riesgos y una vez se identifican los factores de riesgo que tengo en mi empresa, con el médico, porque eso se tiene que hacer en conjunto con el médico, voy planeando. Si es que, por ejemplo, en el puesto de trabajo identifico que hay ruido, lo que voy a proponer, o lo que mi médico me va a proponer dentro de la vigilancia médica, es que se hagan exámenes ocupacionales de oído, ¿sí? Una audiometría para saber cómo está el órgano de la audición. Si es que dentro del puesto de trabajo identificamos que hay riesgo químico, pues material particulado, el médico de pronto me va a recomendar que se tiene que hacer una espirometría laboral. Entonces, se identifica el riesgo, y luego de eso trabajo en conjunto técnico y médico y establezco los planes, tanto el plan de acción de riesgo como el plan de vigilancia de la salud. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace, chicos, muchas de las empresas? Hago el examen inicial, que es sangre, heces y orina, y durante todos los años de ejecución de las actividades de mi empresa, los exámenes vuelven a ser los mismos. Sangre, heces y orina, sangre, heces y orina. Aquí podemos identificar, chicos, que no hay un control técnico del riesgo, ¿sí? Porque estos exámenes, si bien están dando cumplimiento, porque estoy haciendo vigilancia médica, entre comillas, no están siendo orientados a prevenir o a mitigar dentro de la salud de mi trabajador el riesgo que está percibiendo de la empresa, ¿sí? Entonces, eso tienen que tener bastante en cuenta, chicos. No importa el tamaño de la empresa que ustedes vayan a manejar, la vigilancia médica tiene que ser programada identificando los riesgos a los que está expuesto el trabajador, que no va a ser lo mismo para una persona que hace actividades con suelda que una persona que de pronto hace actividades de escritorio. Javier, ¿quería comentar algo? Sí, ingeniera, por decir, le pongo el caso en el que yo tengo una fábrica de carrocerías, por decir, y tengo varios soldadores. Yo estoy, o sea, no estoy exento a tener un problema eléctrico y de lo que leí, necesitamos al menos un botiquín por cada 50 empleados, pero en un caso de estos yo creo que necesitaríamos por lo menos uno por cada 2, 3 empleados, al tener en consideración que el botiquín consta con cuestiones que están dirigidas obviamente para no más de atender la atención, para atender a no más de una emergencia o dos. Yo creo que ese tipo de implementaciones deberíamos, no sé, eh, aumentar en volumen ese tipo de cosas para mantener como un plan de contingencia. ¿O cuál sería su recomendación? A ver, Javi, mi recomendación en este caso. Siempre en las empresas lo que se busca es tener una persona que maneje primeros auxilios y otra persona que maneje emergencias, ¿sí? Entonces, nosotros cuando no superamos el número que me exige la normativa en trabajadores, me dice que debo tener un botiquín y en algunos casos tener un espacio destinado a enfermería. Nosotros no somos, nuestra formación no es médicos. Si usted me habla de trabajos de carrocería, pero podría haber dentro de sus trabajadores alguien que maneje el tema de primeros auxilios. Vamos a hacer primeros auxilios, ¿sí? Atención prehospitalaria, ¿sí? Nosotros no podemos jugar a ser héroes, chicos. Primero, tenemos que estar nosotros seguros de que no nos va a pasar nada mientras yo hago la atención prehospitalaria. Por eso es que yo necesito saber el manejo del paciente en estos casos, ¿sí? Y luego de eso, hacer la atención al paciente. Siempre tomando en cuenta que las personas que se tienen que hacer cargo de la emergencia es el 911. Si yo registro la emergencia, lo único que hago, ¿por qué me exige la normativa? Si es que no tengo el número de trabajadores que me piden tener un médico ocupacional, es que haga atención prehospitalaria. Le aviso al 911 y trate de atender un poco la emergencia, ¿sí?
Entonces, Javi, mi recomendación sería, de pronto, bueno, pues el número de trabajadores, mientras más cosas podamos hacer por la seguridad de mi trabajador, está mejor, ¿sí? Pero con esto no quiero decir que la presencia de 30 botiquines en la empresa me va a ayudar a disminuir un riesgo, ¿sí? Entonces, ahora acuérdese también, Javi, que hablábamos que no únicamente va a depender del tamaño de empresa, sino va a depender mucho de la actividad a la que se dedique su negocio. Y en este caso, el trabajo de suelda está considerado como un trabajo especial, en el que yo como técnico de seguridad o la persona responsable de seguridad en su empresa tiene que generar un documento, ¿sí? Un documento que se llama de trabajos especiales. Entonces, ahí van a estar las recomendaciones del uso de equipo de protección personal, los riesgos a los que está expuesto a mi trabajador, ¿sí? La forma de hacer atención prehospitalaria en el caso de que ocurra un accidente. Y en este caso, chicos, generalmente siempre se pide que esté una persona pendiente, mientras se hace, por ejemplo, trabajos en altura, trabajos en espacios confinados o trabajos con materiales peligrosos como es el tema de la suela. ¿Sí? No sé si, Javi, si un poco le contesté la pregunta. Claro que sí, o sea, entiendo el tema de que nuestra atención es de primeros auxilios, pero bueno, me preocupaba el hecho de que, como usted mismo dice, dependiendo la actividad, deberíamos, bueno, tomar ya conciencia las pautas que deberíamos seguir para, bueno, mantenernos lo más posiblemente seguros. Claro. Comprendido. Gracias. Claro, Javi, en este caso lo óptimo sería, pues más pequeñita que sea la empresa y si es que yo ya identifico que tengo riesgos graves, contratar a una enfermera que se haga cargo del tema de la vigilancia médica al menos medio tiempo. ¿Sí? Es como igual le contestaba o conversábamos con Eddie la semana anterior, mientras mejor yo pueda implementar el sistema de seguridad en mi empresa, más segura va a estar la gente, ¿sí? Voy a tener puestos de trabajo más seguros. Entonces, por ahí va la cosa. O sea, esto es lo que me exige la ley, pero nadie me está diciendo que no puedo implementar más cosas de las que me exige la ley. Generalmente lo que las empresas hacen en honor al tema económico es cumplir con lo establecido en la normativa y listo. Tenemos un poco de tiempo. No sé si tengan más preguntas hasta aquí, chicos. ¿No? Bueno, continuemos entonces. Yo tengo una pregunta, buenos días. Claro, no puedo ver quién me está preguntando, no sale en la Eh, pantallita. sí, Vane, lo que pasa es que está un poco dañada la cámara, entonces ya, Dani y Pino. Dani, ya. Dígame, Dani. Vane, tal vez, por ejemplo, si es que yo intervengo dando atención prehospitalaria y tal vez por A o B motivo no funciona, ¿podría tener yo alguna demanda, no sé, por haber hecho eso? No, no, chicos. A ver, si es que su formación está para hacer atención prehospitalaria es porque usted tiene conocimientos, alguna formación, hizo un curso en atención prehospitalaria. Y nuestra actuación base es lo mínimo, curetajes en caso de coste con una herramienta manual, de pronto hacer atención de una caída no tan grave, ¿sí? Si no, chicos, pues más preparación que pensemos tener en atención prehospitalaria. Yo tengo un curso de atención prehospitalaria, pero si de pronto veo una emergencia ya con un maestro de la construcción que se me caiga del segundo piso, no voy a saber qué hacer, chico. ¿Sí? Entonces aquí lo que nosotros tenemos, nuestra obligación como personas que nos formamos para hacer atención prehospitalaria es llamar al 911, ¿sí? Y dar las indicaciones al resto de gente que no le toque, que no le mueva porque puede lesionar la columna, pueden estar comprometidos otros órganos, ¿sí? Tratar darle atención al paciente mientras llega el servicio de emergencia, las personas que están ya formadas para atender la emergencia real. Entonces, Dani, usted no va a tener problemas o demandas en el caso de una mala práctica, porque usted sabe hasta dónde van sus límites. La atención prehospitalaria es para hacer atenciones menores. Me fracturé un hueso, hasta que venga el 911 yo puedo entablillar, ¿sí? La mano, o de pronto estuve utilizando la moladora y se me fue un poco el disco de corte y me corté un poco el dedo. Entonces, puedo hacer atención prehospitalaria mientras los servicios de emergencia llegan. O hago valoración, por ejemplo, la situación de enfermedad.
Sí, dentro de la obra de construcción, por ejemplo, siempre iban los maestros que les duele el estómago. Teníamos un maestro que tenía diabetes, entonces una vez en la obra de construcción le dio un coma diabético. Sí, nosotros, ¿cómo atendemos estas situaciones, chicos, si no somos médicos? Lo lógico es tratar de llevar al paciente al lugar destinado como enfermería, recostarle en la camilla y esperar que venga los entes o responsables de atender emergencias y se hagan cargo del paciente en este caso, ¿sí? Entonces, esto igual va a ser tramitado, chicos, de una vez que le revisen al trabajador, va a ser tramitado desde el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y ellos determinarán si habrá responsabilidad patronal o no responsabilidad patronal. ¿Estamos, chicos? No sé, Dani, si le contesté la pregunta. Sí, Vane, gracias. Chévere. ¿Alguien más quiere intervenir, chicos, hacer consultas acerca de esto? Giovanni, yo tengo una pregunta. Eddie, dígame. Con respecto a lo que estaba diciendo Dani, cuando yo llamo al 911, ellos me pueden de alguna forma decir qué debo hacer o cómo debo actuar al momento de una emergencia, por ejemplo, si es que es una caída, qué debo hacer, si es que es puede ser algún corte o algo así, qué acciones debo tomar sin necesidad de yo tener un plan preestablecido. Bueno, Eddie, si usted no tiene formación en atención prehospitalaria va a ser complicado porque, como le digo, en vez de ayudar al paciente, de pronto usted puede empeorar la condición del paciente. Pues más 911 que le tengamos asesorándonos ante la emergencia, ¿sí? De pronto, o sea, a ver, esta situación va a pasar, Eddie, cuando ocurran situaciones súper graves, como por ejemplo el atragantamiento, intoxicación por algún tipo de químico, una persona que ya está perdiendo la respiración y tiene que ser atendida ese rato, no podemos esperar, ¿sí? Entonces usted va a recibir asesoría del 911 hasta que lleguen ellos a atender la emergencia, usted podría estabilizar al paciente o al trabajador en este caso, ¿sí? No es recomendable, Eddie, porque, a ver, si usted no tiene la formación o al menos conoce un poco del tema de primeros auxilios, podría complicarse la situación. No solo únicamente hablando del paciente, sino hasta usted podría correr riesgo. Sí, muchas veces, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Vemos un accidente y corremos a jugar ceseros y queremos, con lo poco, lo mucho que sabemos, atender. Así somos los humanos, ¿sí? Tratamos de siempre ayudar. ¿Sí? Sin darnos cuenta que de pronto este trabajador puede tener algún tipo de enfermedad venérea, se me ocurre, ¿sí? Entonces, igual a nosotros cuando nos enseñaron atención prehospitalaria, lo que nos decían, todo el mundo es VIH positivo hasta que se demuestre lo contrario. Sí, entonces, con este precedente, ¿a qué nos decían a nosotros? No podemos hacer atención prehospitalaria sin ponernos los guantes, ¿sí? Porque cualquier cosa puede suceder y en vez de haber ayudado al trabajador, podemos nosotros contagiarnos de alguna situación, porque no conocemos la historia del trabajador, ¿sí? Entonces, Eddie, se puede hacer esto en casos de emergencia, ¿sí? Como le digo, un atragantamiento, una intoxicación, alguien que está perdiendo de pronto la vida porque se le complica la respiración. Llamamos al 911 y ellos nos van a ir asesorando hasta que el cuerpo emergente llegue a la obra de construcción, a la empresa, a la industria, donde sea, ¿sí? Pero no es lo óptimo, Eddie. O sea, hay que tratar de, cuando se trabaja en actividades de alto riesgo, tener una persona que se encargue de hacer vigilancia médica. En empresas pequeñas, por ejemplo, en administrativas, es muy raro que ocurra una situación grave en la que no puedan llegar los cuerpos de emergencia a atender la situación que está ocurriendo. Eso, Eddie, no sé si es que un poco le aclara Sí, la duda. sí, vale. Muchísimas gracias. Chévere, Eddie. ¿Alguien más quiere o tiene alguna pregunta, chicos? Todavía tenemos unos minutitos. Listo, chicos. Entonces, un poco también para apoyarnos en la pregunta de Eddie y de Dani, otra cosa que me exige el Ministerio de Trabajo es tener un programa de prevención de amenazas naturales y riesgos de tipo antrópico, ¿sí? Entonces, en este documento, chicos, yo voy a tener establecido cuáles serían las emergencias reales que puede tener mi empresa. Estamos, entonces, por ejemplo, aquí en Cuenca no voy a analizar una situación de volcanes, porque no estoy expuesta a volcanes, pero podría analizar el tema de terremotos, el tema de
sismos, el tema de deslizamientos, ¿sí? Podría analizar, dependiendo la ubicación geográfica de mi empresa. Eso como riesgos naturales. Y dentro de los riesgos antrópicos se podría, chicos, analizar, por ejemplo, el tema de una pandemia, que es lo que está ocurriendo ahorita, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me ayuda a mí el programa de prevención de amenazas naturales y riesgos antrópicos? A tener identificado qué podría pasar en mi empresa a un macro nivel, ¿sí? Y trabajar en planes de respuesta que tiene que llevarse a un entrenamiento con mis trabajadores. ¿Qué hago en caso de un incendio? ¿Qué hago en caso de un terremoto? ¿Qué hago en caso de un sismo? ¿Sí? Entonces, este documento analiza estas situaciones, ¿sí? Y pretende, luego de analizar estas situaciones, formar el personal de cómo actuar dentro de estas situaciones que podrían darse. Por ejemplo, en la universidad podría ocurrir un atentado como riesgo antrópico. En una escuela, se me ocurre, podría ocurrir un secuestro. Entonces, todas estas situaciones, dependiendo un poco el conocimiento que ustedes tengan de la empresa y de la ubicación y de los factores sociales que un poco envuelven a la empresa, se plantean estos factores como riesgo y se los analizan y se los manejan dentro de un plan de prevención de riesgos de amenazas naturales y de riesgos antrópicos. ¿Sí? No sé si es que tienen preguntas acerca de este documento. Igual, ojalá Diosito quiera me dé tiempo para poderles enseñar a hacer un documento de estos que les va a servir de mucho a las personas que están un poco orientadas al tema de seguridad industrial. Entonces, no sé si tengan preguntas acerca de este documento. ¿No? Bueno, déjenme ver qué hora es. Todavía tenemos unos 5 minutitos. Ahora, chicos, ¿qué pasa cuando yo tengo ya más de 10 trabajadores? Estos eran los requisitos para las empresas que tienen menos de 10 trabajadores, ¿sí? Como les decía, mientras más personas tenga en mi empresa, el riesgo va a aumentar más y por ende las exigencias del Ministerio del Trabajo y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social van a aumentar. Hay algunas cosas que se repiten de las empresas que tienen de 1 a 9 trabajadores, pero hay otras nuevas exigencias. Como por ejemplo, ¿cuántas personas se necesitaba para conformar un comité paritario? ¿Se acuerdan? 15 personas. Muy bien. Si yo ya tengo 15 personas, chicos, yo ya tengo que tener implementado en mi empresa un comité paritario, ¿sí? Que va a estar conformado de 3 representantes del trabajador, que son elegidos por votación, y 3 representantes del empleador, que son por designación. ¿Sí? Yo designo a mis funcionarios que me van a representar ante el comité paritario. Sí, es paritario porque está formado de dos grupos, uno que representa al trabajador y otro al empleador. Eso tengan en cuenta, chicos, ¿sí? Y para la conformación del comité paritario, cada uno de los miembros debe tener un suplente. Todos estos documentos, chicos, la acta de conformación del comité paritario, la designación, la votación, todo debo tener yo identificado en caso de que me hagan inspección, para yo poder demostrar que lo hice legalmente. Y todos estos documentos voy cargando en la página de SUB. ¿Estamos? Luego, ¿qué tengo? Un reglamento interno de higiene y seguridad. ¿Quién se acuerda después de cuántos trabajadores se necesitaba tener un reglamento de higiene? ¿De 100? No, un poquito menos. ¿No era de los No. 50? Era Tampoco. 50 o más. Fríos, chicos. Necesito tener un reglamento de higiene ya aprobado por el Ministerio del Trabajo si yo tengo 10 trabajadores. ¿Ya? Si yo ya tengo 10 trabajadores, necesito aprobar este reglamento. Como les mencionaba también en clases anteriores, este es un documento, chicos, casi que es la estructura igualita para todas las empresas, pero un capítulo se dedica a riesgos propios de cada una de las empresas. Y entonces, no va a ser el mismo reglamento en ese capítulo para una empresa que se dedica a la construcción que una que se dedica a la manufactura de cartones, se me ocurre. Sí, entonces, después de los 10 trabajadores, yo tengo que saber que obligatoriamente tengo que ingresar un documento que se llama Reglamento de Higiene y Seguridad en la plataforma del Ministerio del Trabajo. ¿Estamos? Voy a dejar por aquí, voy a terminar ahorita aquí la clase, chicos, porque ya faltan 8 minutos para que se acabe la hora de clase. Entonces, no sé si tengan preguntas hasta el momento.
acerca de los factores determinantes o lo que me exige tanto el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como el Ministerio de Trabajo en obligaciones de salud y seguridad ocupacional. Yo tengo una duda, man. Dígame. Al momento, todo se está registrando en la página del Ministerio de Trabajo, eh, del SUTES, ¿no? Ujú. Y cuando yo realizo capacitaciones al personal o estas capacitaciones ya no vienen de mi parte, o sea, de mí como empresa, sino del Seguro Social o de alguna otra entidad pública, ¿también se registra o eso está encargado la misma entidad pública? No. A ver, Eddie, usted es el responsable de su empresa. Entonces, la institución pública va a cumplir con esa capacitación, va a capacitarse en drogas, va a capacitarse en salud, sí, pero la obligatoriedad de generar el acta de reunión, la invitación a la capacitación, tomar fotos de la gente que está participando en la charla, en el conversatorio, en la capacitación, va a ser usted. Sí, definitivamente usted tiene que ser el encargado de generar toda esta documentación porque el momento que le audite el Ministerio del Trabajo o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no se van a ir en contra del IES o en contra de la institución pública que fue a dar la capacitación. Va a ir en contra de usted porque usted no está mostrando evidencia de que realmente se cumplió lo planificado dentro del plan de capacitaciones que usted tiene. Sí, entonces esto no es obligación de ninguna empresa pública, sino de cada una de las empresas. Yo planifico mis capacitaciones y yo registro el cumplimiento de las capacitaciones. ¿Estamos, Eddie? Sí, listo. Buenas. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Inge, una pregunta con respecto a la tarea. Revisé unas cuestiones y vi si es que para el tema de actualización de conocimiento se podría generar un comité de gestión del conocimiento, sobre todo en las empresas que constantemente tienen que actualizar a sus empleados para no tener el problema, por decir que había en el estudio de caso de que solo se le entrene a una o dos personas que puedan manejar el departamento, sino que ya se le realice la capacitación generalizada a todos los trabajadores, o de qué manera se podría manejar o gestionar este tipo de circunstancias. A ver, Javi, en este caso, las capacitaciones que me exige el ministerio, la mayoría tienen que ser un poco en el contexto de la salud y seguridad en el trabajo. Pero acuérdense que si yo conozco bien mi proceso productivo, voy a evitar errores en el proceso, ¿sí? Hablando de errores, no únicamente en daños de máquinas o daños de materiales, sino en el daño y deterioro de mi salud. Entonces, también están validadas estas capacitaciones que usted da en procesos productivos, en uso de máquinas y herramientas, como parte de la gestión de salud y seguridad ocupacional. Sí, entonces, en este caso, vuelvo y repito, nosotros tenemos lo que nos exige la normativa, lo mínimo. Si ustedes quieren hacerlo por responsabilidad social porque piensan que con eso van a mejorar su proceso productivo o por la razón que fuere, quieren implementar más cosas de las establecidas, está súper bien, ¿sí? Entonces, Javi, si usted quiere implementar un sistema de capacitación permanente, de entrenamiento permanente, está súper bien, ¿sí? Entonces, todas estas cosas evidenciadas y que estamos dando un cumplimiento más allá de lo que me exige la normativa. Y está bien, o sea, no hay una restricción que me diga, no, usted solo tiene que cumplir esto y listo. ¿Sí? Entonces, hay empresas, por ejemplo, que a mí me han llamado empresas que tienen 5 trabajadores, 6 trabajadores para hacer un reglamento de higiene. Entonces, ellos están yendo ya un poquito más porque dicen, van, saben que estoy pensando en unos años, en un año implementar 5 trabajadores más. Entonces, quiero tener un reglamento y empezar a trabajar en el entrenamiento con el reglamento que tengo, con mis 5 trabajadores que están en plan. Más o menos así funciona, Javi, la lógica de la salud y seguridad ocupacional. Chévere. ¿Alguien más, chicos? O me despido porque ya tienen que va a asistir a la otra sesión con el otro profesor. ¿Alguien tiene algún comentario más que hacer? Bueno,
Entonces, chicos, de mi parte voy a dejar la clase hasta aquí. Espero que tengan una linda semana, que sea provechosa, que utilicen el recurso tiempo de la mejor forma, que seamos agentes de paz y tratemos de apostar algo positivo al mundo, chicos. Me despido, espero que haya sido de provecho la clase y nos vemos de aquí el día miércoles. Muchas gracias, Vane. Muchas Chao, gracias, Vane. chicos. Nos vemos. Gracias, Vane. Cuídense. Gracias, Chao, Vane. pase bien. Un buen día. Chao, chicos. Cuídense.